Grupos armados irregulares en Venezuela. Apoderamiento y control de territorio. Un contexto opresivo donde se evidencia alto porcentaje de violaciones a los derechos humanos en ciudadanos que habitan en sectores vulnerables por la ausencia del Estado venezolano es parte de lo que se ha logrado identificar desde el año 2020 con mayor frecuencia en el país, como muestra y evidencia de presencia de grupos armados irregulares, mejor conocidos como GAI, en las distintas entidades fronterizas. Investigaciones de Fundarredes evidencian en su boletín número 25 titulado Grupos armados irregulares extienden su presencia en territorio venezolano, que estos grupos han iniciado sus actividades delictivas en zonas con alto índice de vulnerabilidad, tales como la franja que va desde los municipios de Zulia, fronterizos con Colombia, Jesús María Semprún, Catatumbo, Colón, Francisco Javier Pulgar y Sucre, hasta los municipios Alberto Adriani, Obispo Ramos de Lora y la población de Palmarito del estado Mérida, los cuales integran la denominada zona sur del lago de Maracaibo. Para tener el control de nuevos territorios, los grupos armados irregulares han instaurado una atmósfera de violencia, caracterizada por actividades perversas como extorsión hasta la muerte, usando las armas para la intimidación y coacción sobre los ciudadanos. Grupos delincuenciales por la lucha de espacios. De nuestro trabajo de documentación, de monitoreo y de investigación, hemos podido determinar que en Venezuela existen alrededor de 41 bandas criminales o grupos armados irregulares que luchan o pugnan entre ellos por el control de territorios estratégicos, sobre todo en estados fronterizos del país. Fundarredes en el año 2020 alertó que los grupos armados irregulares hacían vida en 20 estados de Venezuela. Y así como vimos en el año 2021 que se generó un conflicto armado de carácter no internacional por la pugna de territorios en el estado Apure, lo vivimos el 1 de enero en Barrancas del Orinoco, en el estado Monagas, cuando grupos armados irregulares como el ELN y el sindicato de Barrancas del Orinoco se enfrentaron por pugnas o por el control del territorio estratégico vecino al río Orinoco. Este es un escenario que se repite diariamente y constantemente en el territorio nacional. Lamentablemente, las principales víctimas de estas pugnas no son los miembros de los grupos armados irregulares. Las principales víctimas son los ciudadanos, la población civil que se ve afectada por la acción de estos grupos armados irregulares, pero también por la acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que busca contrarrestarles. El territorio fronterizo se ha convertido en el principal escenario para la actuación de los grupos armados irregulares. No obstante, esta expansión no ha tenido control por parte del Estado y su dinámica ha tenido una voracidad hacia otras regiones del país, lo que intensifica la cultura de la muerte, es decir, una habitación de hechos de sangre como normalidad, donde las personas justifican las muertes violentas. El estado Zulia es una de las zonas con mayor índice de violencia, que por años ha sido uno de los territorios más llamativos para delitos como desapariciones, homicidios, secuestros y extorsiones, que han ido en aumento llegando a alcanzar cifras alarmantes, donde el Estado venezolano falla por omisión al no investigar estos casos. En la mañana de hoy hemos venido a la Fiscalía Superior del Estado Zulia con el objeto de interponer 2 denuncias en una comunicación bien expresa. Una primera que el día 7 de junio, en horas de la mañana, en el municipio Catatumbo del Estado Zulia, específicamente en Encontrados, en 2 sectores, en el sector Pampaní y en el sector La Cruz, un enfrentamiento a bala entre el grupo paramilitar que opera en la zona y el Ejército de Liberación Nacional, dejando un número importante de heridos, dejando una tragedia, un shock psicológico en la población del municipio Catatumbo, quienes no por primera vez están siendo veedores y testigos del enfrentamiento entre grupos armados por el control del territorio. Nosotros le estamos exigiendo al Ministerio Público que se inicie una investigación del enfrentamiento armado
que ha dejado consigo incluso fallecidos. Hay un miembro del Ejército de Liberación que ha resultado caído en este enfrentamiento con los paramilitares, como también la muerte, entendemos por la información que hasta ahora manejamos, de una docente de apellido Quintero, que fallece en medio de esta balacera, de este enfrentamiento entre estos grupos armados que pelean por el control del territorio. La realidad latente de la presencia de estos grupos armados irregulares en el país llevó al director de Fundarredes, Javier Tarazona, a ser detenido injusta y arbitrariamente desde el pasado 2 de julio del año 2021, por denunciar la constante negación del Estado ante las actuaciones de estos grupos armados en Venezuela y la defensa de los derechos humanos. Es justo en ese momento que los pobladores del estado Apure vivían un conflicto armado, lo que corroboró el contexto opresivo que este defensor denunciaba. El apoderamiento y control de territorios se hace a través del uso de armamento en un país donde se ha decretado la ilegalidad del porte de armas. El informe anual de Fundarredes del año 2019 describe que la organización denunció el registro de 228.294 armas, las cuales destacan ser del Estado venezolano, presumiéndose estén en manos de grupos armados irregulares a favor del vandalismo, secuestro, sicariato, microtráfico, narcotráfico y contrabando. Fundarredes acudió en mayo de 2019 a la Cancillería colombiana y a la Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia para denunciar esta situación. Hoy Fundarredes va a consignar a la Fiscalía General de la República una nueva denuncia, y esta denuncia viene con la data en mano para que no tengan mayor lentitud de la que hasta ahora han demostrado frente a las denuncias de faltantes de municiones y armas de guerra que hay en los parques de armas, en los batallones en territorio venezolano. Nos estamos refiriendo que hoy le estamos pidiendo a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones necesarias en relación a una data que tenemos en este CD de 228.294 armas de fuego venezolanas que no están donde deberían estar. Esta data que estamos entregando tiene el tipo de arma, el serial, la marca del arma, una a una, 228.294 armas. Corresponde al Ministerio Público, por mandato de la Constitución, ejercer los pasos penales para establecer claridad de dónde están estas armas que aparecen como solicitadas y que están faltantes en las guarniciones y en los polvorines de los cuerpos policiales venezolanos. Complicidad de organismos de seguridad. Fundarredes, organización defensora de derechos humanos, ha documentado que las Fuerzas Armadas o grupos de seguridad que hacen vida en el país evidencian que existe una afinidad ideológica y relación próxima en operaciones con grupos guerrilleros y paramilitares, vínculos que aparentemente se han afianzado desde hace algo más de 2 décadas. Los habitantes de frontera son los principales testigos de cómo los miembros o los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana son cómplices de la acción de grupos armados irregulares en territorio venezolano. Es muy fácil transitar por una trocha, por ejemplo, en el estado Táchira, en el estado Zulia, y ver la cercanía con la cual trabajan los miembros de la guerrilla o miembros de algunas bandas criminales en conjunto con funcionarios del Ejército de la República Bolivariana de Venezuela o de la Guardia Nacional. Y este es un hecho que no solo se ve o que no solamente se presenta en las trochas o en la línea limítrofe o en la línea fronteriza de nuestro país, es que también lo vemos, esa complicidad la vemos en las zonas rurales, las vemos en los puntos de control o en alcabalas a lo largo y ancho del territorio nacional, donde los cuerpos de seguridad del Estado venezolano trabajan complacientemente para favorecer la acción de estos grupos armados irregulares. Por ello, desde hace muchísimos años, Fundarredes viene documentando y denunciando esta situación ante instancias nacionales para que se tomen medidas, pero también para que se resguarde la integridad y la vida de todos los venezolanos. Por años,
Fundarredes ha evidenciado y denunciado cómo desde la administración de Hugo Chávez se han reconocido a estos grupos armados, permitiendo su presencia en territorio venezolano, lo que trajo como consecuencia la vulneración de los derechos humanos de la población fronteriza por la omisión e inacción del Estado venezolano hasta hoy. Las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político. Porque todo este comportamiento de grupos paramilitares y guerrilleros en el estado Zulia y en el resto del país o en el resto de la frontera con Colombia no es otra cosa que la ausencia de Estado, la ausencia en materia de escuela, porque no hay escuelas dignas en la frontera, la ausencia de atención en materia de salud, porque no hay hospitales ni ambulatorios que respondan a los problemas de la población. Y frente a la ausencia del Estado, obviamente los grupos irregulares se aprovechan de ese escenario para actuar, para delinquir, e incluso estamos nosotros en este momento en investigación para saber cuántos niños y cuántos jóvenes que han abandonado la escuela venezolana, que han abandonado los liceos venezolanos, hoy están militando en las organizaciones irregulares colombianas.